Dios, vamos a abrir la Biblia en esta noche en el libro de Daniel capítulo 9. Cuando esté ahí me dice amén. Vamos a todo el pueblo. La sangre de Cristo bendecimos a los hermanos que se están conectando en el Facebook. Dice Daniel 9:1. Cuando estemos ahí me dicen amén. Daniel 9:1. Gloria a Dios. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo también miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice conversión diciendo: ahora, Señor Dios, grande digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y tú hiciste renombre el cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos nuestros actos de justicia, apártase. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios,
elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén, amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el pan de cada día que tú nos brindas. Señor, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y tu palabra es poderosa. Ayúdanos a entenderla y a obedecerla, Señor, en el nombre de Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos al Espíritu Santo? Bienvenido. A su nombre. Gloria a Dios. En este pasaje vamos a estar atentos a esta palabra y ahorita nos ponemos a orar un ratito. En este pasaje se llama oración de Dios, de Daniel, por su pueblo. Amén. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. A su nombre. Gloria a Dios. Mira, hermano, era la época en la cual este pueblo de Israel, a su nombre, había sido entregado en manos de Nabucodonosor. Amén. ¿Para pagar eso? No, para que no corra. Si quiere lo puede pagar. No, apáguelo, apáguelo. Apáguelo, hermano. Me dañé aquí esto. Vamos a llegar a la palabra a su nombre. Gloria. El profeta Daniel, hermanos, se encontró en una época en la cual el pueblo de Israel había sido llevado a Babilonia. Ustedes saben eso, amén. Amén, así es. A Babilonia habían sido llevados cautivos. Y bueno, en los tiempos en los cuales se cumplió el tiempo de la disciplina que Dios le puso al pueblo de Israel en Babilonia fueron 70 años. Amén, así es. Amén. 70 años de desolación. 70 años en los cuales ellos pagaron una disciplina por no haber obedecido y atendido a la voz del Señor. Hay momentos en los cuales Dios a nosotros nos puede permitir una disciplina, nos puede poner una disciplina, porque nosotros en alguna área hemos ido con Dios muy torcidos, ¿cierto? Y no hemos entrado en silicio y en humillación y en ruego para que Dios liberte nuestra vida. Amén. Vale la pena recordar que en la familia de nosotros fueron paganos, fueron idólatras, fueron ladrones, algunos fueron brujos o brujas. Y la Biblia enseña que Dios visita la maldad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y que nosotros entramos al Evangelio y solo que porque entramos, que Dios quitó todas las maldades. Eso es delicado porque la salvación ya está dada, pero hay juicios que vienen por detrás, hay maldiciones que vienen por detrás, que están operando, y nosotros tenemos que entrar a lidiar con ellas, a su nombre, a batallar con ellas. Usted no ha visto que de repente cuando usted era mundano, vamos a poner un ejemplo, cuando usted era mundano, pongamos el ejemplo de que usted era malapaga. Usted no ha visto que dentro, pues para el que fue malapaga de ustedes,
Y cuando ya entró al Evangelio, usted hubo un tiempito que se demoró mucho para pagar una platica. Y tuvo con qué pagarla y no lo hizo. ¿Sabe qué es eso? Esas son cositas del pasado que todavía operan en nosotros. O por ejemplo, usted es un mentiroso de los profesionales y de repente dentro del Evangelio se le zafa la mentira y pega el enredo. Algo está operando ahí, ¿cierto? O por ejemplo, usted en el mundo fue muy vengativo, muy odioso, y de repente en el Evangelio siente una rabia y siente un odio por una situación o por alguien, y se está reviviendo el pasado. Esas son maldiciones con las cuales hay que lidiar, batallar. Por eso Pablo dijo: hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Amén. Bueno, no me voy a quedar ahí. El caso fue que cuando David vio este panorama, esta situación, en el verso 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno y ceniza. Diga pues todo lo que tenía esto: buscándole en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. 5 cositas que habían ahí que si las unimos todas, es un acto de máxima humillación ante el Señor, implorándole, rogándole que tuviera piedad. Amén. El verso 3, el 4 dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado o descarriado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Quedémonos en el 6. Este pasaje nos enseña cómo debemos orar. Daniel, que era un sacerdote o un profeta que estaba frente a Dios rogando por el pueblo, no solo Daniel no era un perverso, Daniel era un hombre de Dios. Amén. Daniel era un hombre consagrado al Señor. Amén. Pero cuando él entró a orar, que entró a la presencia de Dios, que entró al trono de Dios a orar, porque es que nosotros cuando vamos a orar, puede que nuestra oración la hagamos en la tierra y no pase de la tierra, porque nuestra actitud frente a Dios en la oración hay veces es mala. Pero cuando usted está consagrado, dedicado y su actitud es correcta en la oración, esa oración está delante del trono de Dios. Está delante del trono de Dios, delante de la presencia. Cuando usted siente que usted entra al lugar santísimo, como dice la canción, usted está en la tierra, pero usted espiritualmente está entrando al trono de Dios, al cielo, a orar allá, a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando llevamos nuestra oración a Dios, escuchen, nuestra oración a Dios, nuestra oración va a presentarse ante Dios con lo que nosotros tenemos en el corazón. ¿Cierto? Si usted en el corazón tiene cosas malas, su oración se va a presentar ante Dios con las cosas malas que usted tiene. ¿Por qué? La oración se presenta desde el corazón. Aquí Daniel se involucra y dice en el verso 5, se involucra con el pueblo, porque es que hay un problemita. Escuche, hay momentos en los cuales uno dice: es que ese hermano es muy chismoso, esa hermana es muy chismosa, pero resulta que ese hermano es parte de nosotros y esa hermana es parte de nosotros. Entonces, en vez de empezar a atacar o a juzgar, tenemos que empezar a pedir misericordia por ese hermano o por esa hermana. Porque mire, Daniel era un siervo de Dios, pero esta otra gente, la mayoría, se habían descarriado. Y en el verso 5, Daniel orando dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes
y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. Daniel, como hombre de Dios, que era intercesor y que estaba orándole a Dios por el pueblo, escuchen, se echó el pueblo a la espalda en el momento de la oración. Amén. Usted y yo tenemos que echarnos el pueblo a la espalda en el momento de la oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si usted es responsable de la oración, se echa el pueblo a la espalda en el momento de la oración, con una hora no va a tener. Porque usted después de una hora es que va a empezar a sentir la carga encima. Los que conocen el espíritu de la oración saben que cuando uno ora una hora o dos, de repente una carga le cae encima. Una carga, como un bulto de ¿qué? Decimos, de café. Encima usted siente un peso. Yo aquí he tenido pesos un día entero. Un peso encima un día entero. No puedo dejar de orar. Porque tengo un peso, una carga, y no sé qué está haciendo Dios por medio de la intercesión que yo hago. Está librando la muerte de muchos de ustedes. Está librando la caída de adulterio, de fornicación. Está librando la vida suya en accidente. Está librando iglesias de caer en un fracaso. Está librando pastores, ¿cierto? Y librando. Aquí hemos tenido unos conflictos y unos problemas librando, que si a tiempo Dios no lo saca a la luz, la iglesia queda más que destruida. Pero a tiempo Dios ha sacado eso a la luz y nos ha entregado la victoria. ¿Cierto? ¿Es lo que es? Eso es el resultado de la oración, del ayuno, de la vigilia. Eso no sucede así que porque mi amor. No. Aquí están ustedes, aquí todos ustedes vinieron hoy con amor, con gozo, porque el Espíritu de Dios los tocó. Si aquí no hubiera Espíritu de Dios, usted aquí no viene, así usted quiera venir, Él no vendría, que le sería imposible. Es el Espíritu de Dios el que nos reúne. Pero eso tiene que tener un peso aquí, una oración, un clamor, una súplica continua para que el pueblo se sostenga. Amén. Cuando vamos a orar por el pueblo, y nosotros nos vamos a involucrar en general por la iglesia. Amén. Cuando usted se involucra en la iglesia y confiesa el pecado de todos, entonces Dios va a tener misericordia. Pero nosotros no podemos ser oradores egoístas. Le voy a mostrar la oración del egoísta y ahorita volvemos a Daniel 9. Abra la Biblia en Lucas 18. La oración del egoísta a Dios no le agrada. Lucas 18. A su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido, Prosperados y en victoria. Lucas 18:12, ¿lo encontró? Amén. Bueno, vamos a leer desde el 9. Lucas 18:9, estamos ahí el pueblo. A unos que confiaban en quién? Sí mismo. A una gente que confiaban en sí mismos. A unos se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo, a su nombre, de esta manera diciendo, aleluya, su nombre. El fariseo puesto en pie, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí estamos aprendiendo
que había un hombre que confiaba en sus propias justicias, pero que justo no hay ni aun uno, dice Romanos 10. Aleluya. Romanos 10 no, Romanos 3. 3, 9, 10, 11 y 12. Entonces, el fariseo se estaba gloriando de lo que él era. Nosotros no nos podemos gloriar de nada, porque nosotros no somos nada. En el Salmo dice que Dios pesó el hombre con la nada y pesó más la nada Amén, así es. que el hombre. Y entonces, cuando los dos fueron a sus casas, fue más justificado ante Dios el publicano que el fariseo, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros no seamos, que nos creamos mucha cosa. Le agrada que seamos humildes de corazón. Vuelva a Daniel 9. En Daniel 9, en el verso 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Quedémonos ahí en el 7. Estamos en el 6, amén. Miren lo delicado que es esto. Dice el verso 6: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron. Hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. O sea, a todos. Y ni los reyes hicieron cumplir la palabra, ni los príncipes, ni los sacerdotes, ni el pueblo. Nadie quiso la palabra. Recordemos a su nombre que en Jeremías Dios les habló por medio de Jeremías. Amén. Y ellos a Jeremías antes le echaron a la cisterna y lo iban a matar. Así es. Ellos aborrecían a Jeremías porque Jeremías les predicaba de juicio. Amén. Pero habían un montón de profetas que les predicaban que les iba a ir muy bien, Así es. ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que en este evangelio no tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que queremos oír, sino escuchar lo que Dios quiere que Amén, escuchemos. así es. Eso es lo mejor. Pablo en otras palabras dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Él dijo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. ¿Cierto? Así es Dios. Y aquí dice que no le habían obedecido a ese pueblo, a los hombres de Dios que habían hablado. Pero es que hay una cosita: en aquel tiempo no se le obedecía a los profetas, pero en este tiempo no le estamos obedeciendo a Dios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo habla Dios a la vida de nosotros? Bueno, Dios habla de muchas maneras. Dios habla en sueños, Dios habla por medio de la palabra, Dios habla por medio de un sentir, Dios habla por medio de un pastor, Dios habla de muchas maneras. Y hay veces en la mañana Dios a nosotros nos despierta a orar. ¿Le ha pasado? Amén. Y cuando usted le ha dicho al Señor: no, yo oro ahora. ¿Le ha pasado eso? No. A mí sí me ha pasado. ¿Usted no? Yo oro ahora. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Se llama rebeldía. Rebeldía. Entonces no hemos obedecido al llamado del Señor. ¿Cuántas veces han sentido ganas de venir a un culto y se han aguantado las ganas? Ay, ay, ay. ¿Cierto? Amén. Usted, algunos han tenido esa experiencia. Eso es desobedecer a la voz del Espíritu Santo. Por eso Esteban, cuando lo estaban matando en el capítulo 7 de Hechos, dijo: vosotros, igual que vuestros padres, resistís siempre al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. ¿Has sentido una necesidad de orar, unas ganas? Amén. Esa es la voz de Dios. Cuando sientas las ganas de orar, ese impulso, no resista al Espíritu Santo. De repente, viendo una película, viendo un programa por el Facebook, escuchando una canción mundana, diciendo ciertas palabras, ha sentido miedo y temor y ha empezado a temblar y ha sentido pecado. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios, diciéndole: aléjate, aléjate de ahí. No mire eso, no hable eso.
A su nombre. Gloria a Dios. No hable eso. No piense eso. Aún usted toca el pecado y usted no siente inmediato. Pero quien se acostumbra a pecarlo se vuelve insensible. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios. Sensibles al Espíritu Santo. Escuche. Usted aprenderá a escuchar la voz de Dios por medio de la obediencia. Y si usted escucha a Dios en una cosita muy pequeña y obedece en eso, Él le va aumentando el nivel. Y después le va hablando en otra cosa. Y después le va hablando en otra cosa. Yo le pongo un ejemplo. A mí Dios me habla de diferentes maneras cuando oro por la gente. Y cuando alguien se va a morir, Dios me habla de una manera que yo no entiendo si se va a morir para salvación o para condenación. Inmediatamente. ¿Cierto? Ahí no, ya yo advierto a la persona, no le digo eso a nadie, que usted no le eche las perlas a los cerdos. Las revelaciones son secretas de Dios y yo. Tengo una relación estrecha con Dios. Aquí yo ya puedo saber qué va a pasar en un año, en 2 años o en 3. Pues yo no puedo soltar eso. Eso es un secreto de Dios conmigo. Dios con usted puede tener secretos. ¿Cierto? Ahora, cuando Dios le da una profecía a usted, lo más correspondiente es que hable con el pastor inmediato. Pero hay secretos que usted ni con el pastor, ni con la esposa, ni con el esposo. Dios se los reveló a usted, para usted, porque tiene una relación con usted. A muchos profetas en iglesias, ya Dios no les quiere mostrar nada porque se volvieron muy chismosos. Porque Dios les revelaba y se ponían a armar un chisme. Dios me dijo que aquel es mentiroso, me dijo que aquel es adúltero, me dijo que aquel es fornicario, me dijo que aquel es ladrón, me dijo esto, y se armaban unos chismes. Les dijo un profeta si no lo puede usar. Amén. A su nombre. Entonces aquí dice, no hemos obedecido a las palabras de tus siervos. ¿Cierto? Entonces, yo le pongo un ejemplo a usted. Si aquí, por decir algo, se para Hildebrando, que es un siervo de Dios, y anuncia, el lunes hay ayuno aquí, el lunes festivo hay ayuno aquí para toda la iglesia, para todos los líderes. Ese es, usted lo toma como que ni me va ni me viene. Yo tenía planteado un paseo, o quiero descansar, o quiero dormir, pero esas palabras vienen de Dios, porque ese ayuno Hildebrando no lo va a armar ni por capricho, ni por emoción, ni por ganar plata, ni porque, no, porque es un sacrificio que se le hace para Dios, y en la iglesia le brindamos a Dios sacrificios de adoración, de alabanza y de oraciones con lágrimas. ¿Cierto? Usted cada que viene está trabajando para el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Yo me he ido dando cuenta de algo a través de los años. El ministerio a uno lo esclaviza. Si lo quiere, si quiere ser responsable. Es decir, uno en el ministerio no puede estar pegado al televisor a toda hora, viéndose a Rambo, viéndose a Bruce Lee, a Jackie Chan. No puede. No, en el ministerio uno, si quiere ser efectivo, tiene que estar esclavo de la palabra, de la oración y de la iglesia. Esclavo. Esto es así. Y si quiere ver sanidades, tiene que estar esclavo de la oración. Y ella me la dijo, si no quiere orar, tampoco predique. ¿Cierto? Si no quiere orar, tampoco predique mío, porque va a perder el tiempo. Y Benigín dijo, si quiere ver sanidades, primero haga mucha oración. ¿Cuántas veces nosotros queremos ver un milagro y no oramos ni media hora por ese milagro antes de venir a orar por el milagro? ¿Cierto? Que lo que nos han enseñado, Jesús oraba la noche entera con Dios y hacía un milagro en un segundo, y nosotros oramos media hora y queremos hacer milagros que demandan años y meses de ayuno y oración. Entonces Jesús arreglaba el problema en un segundo. ¡Pum! Estoy enfermo, ¿qué quiere? ¿Que me sane? Sea sano. Se fue sano el tipo. Nosotros a veces reprendemos una hora. Salga, fuera, lo reprendo, y sudamos una gota. ¿Cierto? Fuera, fuera. Esto me duele aquí ya de gritar. Fuera, fuera, fuera. Y eso no sale. ¿Cierto? Eso no sale. ¿Y sabe por qué no sale? Porque es que para echar fuera un demonio, una enfermedad o un problema, no hay que gritar,
se necesita o se requiere de autoridad espiritual. Amén. Amén. Si no hay autoridad espiritual, es mejor que no oremos. Amén. ¿Cierto? Un día me llamó llorando, fue, ¿qué viene el endemoniado, pastor? Yo estaba en la campaña. Y suéltenlo, déjenlo a un lado, denle agüita que tome y déjenla tranquilita. No se pongan a nada. O no sé, Iván Alonso, quién es el que me llamó. ¿Por qué? Porque si no tenemos la autoridad correspondiente para hacer una liberación, nos pongamos a inventar que nos anden despegando. Eso le pasó a los hijos de Seba. Y no podemos tener orgullo, eso nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que aprender la lección para que entremos de rodillas. Ayúdenme a orar cada día. A mí Dios me usa, hay veces en muchos milagros, mayormente en campañas. Aquí también me ha usado en sanidades, en liberaciones. Pero le voy a decir algo. Mire, vea, yo presento mucho un evangelio de soluciones. Escuche esto. Hay iglesias que no presentan un evangelio de solución y librando. Hay iglesias que presentan un evangelio solo de enseñanza, ¿cierto? Es decir, crean en el Señor Jesús y sean salvos. Ya eso está hecho, eso se sabe. Pero nosotros presentamos un evangelio que sí salva, pero que también libera, pero que también sana, pero que los demonios salen, pero que el ciego ve, pero que el sordo oye, pero que el mudo habla. El problema es que los sordos aquí y los mudos y los ciegos no están viendo, ni oyendo, ni hablando. Aquí. Entonces necesitamos, Oveimar, doblar más rodillitas y empezar a decirle al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero ver el respaldo del evangelio que estoy predicando. Amén, amén. Tal como la palabra lo enseña. Si tú dices en tu palabra, el ciego verá, Señor, yo lo quiero ver. Pero nosotros hablamos la noche entera, medianoche, un día entero ahí. Padre, no me dejes en vergüenza. Le estoy enseñando esto. En algunas campañas yo he visto el ciego ver. Aleluya. Yo he visto el cáncer desaparecer. Yo he visto los cojos andar. Yo he visto gente con tumores desaparecer. Yo he visto gente con la columna torcida. Esa columna se enderezó, ¿cierto? Pero eso ha sido en campañas. Eso no ha sido un ministerio que yo lo tengo 100% día y noche establecido en mi vida. ¿Y por qué será? Porque nos falta. Santiago, Rosa, Sandra, los salmistas de aquí, Alonso, Hildebrando, Irma, ustedes tienen que venirse a doblar rodillas 1 y 2 horas por esta alabanza. Yo tengo que encerrarme a orar 2-3 horas por esta predicación. Cuando esto lo hagamos, Santiago, usted va a tocar aquí, la gente va a chillar allá. El que cantó aquí, la gente ya va a sentir un poder que cayó, porque hay unción, porque hay presencia. Pero si aquí llegamos de la casa o de la cama para el púlpito, aquí no salimos con nada. Amén. Un pastor no puede tirarse de la cama para el púlpito Hildebrando. Un pastor tiene que tirarse de la cama para las rodillas, y de las rodillas pasa al púlpito. Pero mucha oración necesitamos, hermano. Hay falsos predicadores que están diciendo que no hay que orar mucho. No lo crea la voz de Satanás, hermano. La Biblia dice: orad sin cesar. O sea, háganlo, tienen que hacerlo. Amén, amén. Ahora, Alonso, hoy en día hay mucha gente que quiere imitar la unción. Movimientos, gracias o cuentos, palabras. La unción no se imita. La unción no se consigue de rodillas o no la tengo. Amén. Esto aquí no es para inventar. Es como cuando uno va a tocar a otro para que Dios lo toque. Aquí yo creo en la unción de San Juan que 18 y 20, que dice la Biblia que Jesús dijo: ¿a quién buscáis? Y todos cayeron al suelo. ¿Cierto? La unción cuando tumba a la gente al suelo. Yo creo en esa unción. Hay gente que no cree en esa. Y es que yo he tenido la experiencia de poner la mano a 8, 10, 15, 20 personas y caer al suelo, no porque yo los tumbe, por la unción. A mí me puso la mano un pastor de África. A mí nadie me había tumbado en la vida, ¿cierto? No porque yo me parara firme, porque es que hay una cosa, hay gente que se tira para atrás, hay otros que la unción los derriba. Y a mí nadie me había derribado. Yo fui a una campaña
allí a la costa, y allá venían unos pastores de Estados Unidos, de África, y ese pastor me profetizó una cosa a mí, que la tengo guardada en el corazón. Y cuando me iba a poner la mano, yo sentí un poder y tumbé como 20 sillas, allá caí, porque era la unción que tenía ese pastor, el poder que tenía. Pero ¿cómo se va a poner uno contra otro? ¡Tócalo! Y tú, y uno con la cabeza, una silla como un alicate de para atrás. No podemos imitar eso. Esto no es una imitación. El evangelio no es un circo. Por eso mucha gente está apostatando de la fe. Pero cuando uno tiene una unción de Dios, fuego de Dios, y la persona cayó al suelo por el poder de Dios. Estoy enseñando esto, que tenemos que ser genuinos. Amén. En el evangelio. Y eso está mostrando aquí el nombre de Dios. Daniel dice en el verso 6: no hemos obedecido. Hermano, usted sabe que usted a veces ha sido un desobediente. Amén, así es. Y yo he sido otro. Amén. Hemos sido unos desobedientes. Amén. Con el Señor. Y nos hemos puesto a inventar. A su nombre. Gloria a Dios. Usted es un predicador. ¿Quién de ustedes aquí predica en este púlpito? Amén. Vea, si usted es un predicador, deje de estar inventando que hay que decirle con 15 días antes. Mantenga sus predicaciones. Manténgalas en su cuaderno, hermano, hermana. Mantenga eso listo. Amén. Ese cuento de que no, que te digo con un mes antes. No, un mes antes no. Cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir allá: oiga, hermano, dentro de 15 días me decís un versículo. Adrián, dentro de un mes me decís un versículo. Cuando llegue al cielo, no, Dios le va a decir a usted: hey, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted qué aprendió de mi palabra? ¿Usted cuántos versículos se sabe de mi palabra? Si me escuché un testimonio de un pastor que Dios llevó al cielo, que le dijo: díganle a la iglesia que cuando vengan aquí les voy a pedir 50 por 7 cositas. Cuenta por la vida de oración, cuenta por el evangelismo, cuenta por el ayuno, le va a pedir cuentas por los diezmos y ofrendas, cuentas por el servicio en la iglesia. Dios nos va a llamar a cuentas. Y eso lo dice la Biblia de Mateo 12:36. De todas palabras necesarias que hablen los hombres de ella, dan cuenta en el día del juicio. A su nombre. Gloria a Dios. Eso es para los perdidos, pero para los cristianos, dice Pablo, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de cada uno de sí mismo. ¿Cierto? Ese es el tribunal de Cristo. Que a los pastores llorando nos van a coger allá con el video, con todo grabado. Venga a ver, negro, párese aquí a ver qué era lo que usted predicaba allá abajo. Venga a ver, pásenmelo aquí. ¿Cómo se llama ese detector de mentiras que le ponen a uno a hablar? Polígrafo. Póngale el polígrafo a este. Ay. ¿Cómo es el miedo que siente un mañana? Que lo metan al polígrafo del cielo. Ese sí no lo pueden engañar. Métame este al polígrafo a ver qué era lo que predicaba allá en la tierra. Que allá brincaba mucho. Hermano, esto es real. Amén, así es. Esto es real. Esto es un tiempo en el que nosotros nos tenemos que levantar en la oración. Padre, glorifícate, para que Dios empiece a romper demonios. A su nombre. Gloria a Dios. En la iglesia no seamos chismosos. Porque vea, ¿saben la gente del mundo hoy veces por qué llegan a las iglesias y vuelven y se tiran al mundo? Porque en la misma iglesia encuentran chismosos, encuentran ladrones. ¿Por qué ladrones? Porque fui a una iglesia y una señora me dijo: yo soy nueva en esta iglesia, vendo revista, y aquí le vi a un montón de gente y no lo volví a ver en la iglesia. ¿Por qué se irían de la iglesia? Por no pagar. Por eso se fue. Por eso siempre yo enseño: no hagan negocios con hermanos de la iglesia. No preste plata a la gente de la iglesia. Un día me dijeron que le queremos hacer una fiesta. Yo dije: no me hagan nada. No quiero eso. Eso es para problemas. Que queremos jugar amigo secreto. Aquí no es para jugar amigo secreto. Aquí es para meternos en el secreto del ayuno y la oración.
No podemos involucrar las cosas del mundo con las cosas espirituales. No podemos. Eso nos causa un problema el demonio. Es que le queremos celebrar a usted cumpleaños, no me celebre nada. Yo lo celebro yo solo. Para que después la iglesia no se vuelva una vuelta de estar celebrando cumpleaños a todo el que cumpleaños. Esto no es para celebrar cumpleaños, esto es para ayunar y orar. Mi casa es casa de oración, dijo el Señor. Amén. A su nombre. Ah, es que usted es muy simple. Bueno, diga lo que quiera, pero así es la Biblia. Usted no encuentra a Pablo celebrando la ley de cumpleaños, ni jugando botatarro, ni jugando pico de botella. Que hay iglesias que están jugando es que pico de botella. ¿Cómo se le ocurre eso? No, que los jóvenes sí se pueden besar. ¿Cómo se le ocurre que los jóvenes se pueden besar? Que porque son novios. No se puede. No hay que se prostituyen, se pervierten, se van a la cama. No se puede. El evangelio es santo. Amén. Y los hombres lo hemos prostituido. Los hombres lo hemos dañado. Hermano, Dios tiene que darnos a nosotros mucha santidad. Para nosotros montarnos a un púlpito. Para nosotros presentar la palabra de Dios. Esto es muy delicado. Cualquiera predica. Pero ¿quién lleva la autoridad de Dios? Como hijo del nombre de Dios. Cualquiera dice en el nombre de Jesús. Pero ¿a quién le funciona el nombre de Jesús? Amén. Estoy hablando de que en el verso 6 me impresiona lo que dice David en Daniel. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Oiga, se quejó de que no le habían obedecido a los profetas. Hoy en día podemos decir, no hemos obedecido al Espíritu Santo. Amén. No hemos obedecido al Espíritu Santo. Esto es terrible. A su nombre. Vamos a entender qué dice. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. En el verso 7 dice que Dios entregó el pueblo de Israel a las naciones, los echó dispersos. Lo peor que hay en la vida es estar lejos de la casa. Dicen por ahí que no hay como el hotel de la madre, el hotel de la mamá. Amén. Y la mamá, y en la casa hay peleas, y cuando uno se va de la casa, ay, qué falta que le hace a esa mamá, ¿cierto? O ese papá. O como cuando la esposa se va 15 días o un medio fin de blanco, uno todo aburrido, ¿cierto? O se va el esposo 15 o 20 días, esa esposa toda aburrida. Aquí dice que el pueblo de Israel sería descarriado. Estoy en Daniel 9, para los que no saben, Daniel 9, verso 7, que los habían echado cautivos y los habían dispersado por todas las tierras. En el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Hermano, ¿usted se ha sentido confundido? Yo sí. ¿Sabe por qué viene la confusión? Por el pecado, por la desobediencia. ¿Quién vive? Claro, cada que nosotros estamos confundidos, ay, es que yo estoy muy confundido. Lo que le falta es búsqueda, lo que le falta es entrega a su nombre, lo que le falta es disponer el corazón. Cuando uno le sirve a Dios, yo he encontrado en la iglesia gente que dice, es que yo estoy cargado, pues no está cargado de la gloria de Dios, está cargado de quejadumbre, de chisme, de tristeza, de dolor, confundido, ¿cierto? ¿Sabes su falta de qué? De meternos con Dios. Amén. Cuando yo me meto con Dios, hermano, no hay chisme que me ataje. A Jesús le hacían daño los chismes. Para nada. A Pablo le hacían daño los chismes. Para nada. ¿Qué cuento de chismes? Que hable el que quiera hablar. A su nombre. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Que digan lo que quieran, que hablen que sea, que me traten mal, que digan que no sé nada, que no sirvo para nada. Pero cuando yo me enfoco en el Señor, no estoy confundido, estoy bendecido. Amén. Aleluya. Me he encontrado en las campañas cada que voy
Es muchas hermanas confundidas. Ay, pastora, muy conocido es que estoy confundida. ¿Por qué? Es que tengo 59 años y no me he casado. Estoy confundida. Le digo siempre, no se confunda, ni se desespere, porque cae en un error. Enfócate en el Señor. Sírvele de corazón. No te enfoques en un hombre de carne y sangre. Enfócate en el Señor. Y el Señor en su momento hará la obra. Doble rodillas, mucho, y verá que Dios le va a responder. Aleluya. Llegó Andrés con su esposa. ¿Cómo le decimos a ellos? Bienvenido. Amén. Aleluya, su nombre. Gloria a Dios. Vamos allá al 8. Oh Jehová, nuestra revolución de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Quédate ahí, hermano. Vean esta declaración de Daniel. Todo Israel traspasó tu ley. ¿Cuántos? Todo. ¿Qué podemos decir de la tierra? Todo el mundo entero traspasó tu ley. Amén, amén. Por eso hay cristianos que en la iglesia cantan aleluya, y en la casa ponen al binomio de oro, Ay, ay, ay. o ponen al charrito negro, Qué calor. ¿cierto? O ponen que baladas, que porque la balada es la música que nos gustaba a nosotros llorando, pero no la podemos escuchar porque no viene de Dios, no la inspiró Dios. Amén, así es. No, cada rato mirando el Facebook sale ahí José, ¿cierto? Palito Ortega, José Luis, sale ahí Camilo VI. Uno con esa gana de escuchar un disco de eso no puede. Amén. No puedo. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a traspasar la cabeza toda la noche. Voy a dormir pensando en eso. Yo tengo que pelear contra eso, porque si una canción de las que a uno le movía el piso, hoy en día uno la escucha, se le queda toda la mente aquí en la cabeza, se le queda toda la noche aquí sueña con eso, Así es. ¿cierto? Aquí. Entonces yo tengo que acostarme oyendo aquí, aleluya, Amén. para que toda la noche la cabeza esté, aleluya, Aleluya. aleluya, Gloria a Dios. aleluya, Santo. la sangre de Cristo, Tiene poder. la sangre de Cristo, Tiene poder. el Espíritu Santo aquí en la mente, Aleluya. la canción del Espíritu de Dios. Entonces eso que se me mete aquí a la cabeza toda la noche, eso llega al corazón, Amén. y de esa abundancia yo voy a hablar. Aleluya. Yo he escuchado evangélicos, de cristianos que los evangélicos, los teléfonos son mundanos, que les suena el teléfono como una guasca. Vayan Y cuando están junto a uno, cuelgan el mismo ligerito para que uno suene, cuelgan, escondiéndose de los hombres. Si uno no se esconde de Dios, ahora se Amén, esconde así de Dios. es. ¿Cierto? Están unos hermanos que evangelizando por allá en una plaza, cuando suena una guasca, yo la escuché y me puse a bailar algo. ¿Usted por qué está bailando? Y le dije, pues porque me estás poniendo guasca. Por eso, a su nombre. Gloria a Dios. El verso 11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ojo con eso. Y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué cayó? La maldición. ¿Por qué cayó? Porque no guardamos su ley. Amén. El mundo está bajo ¿qué? Bajo la maldición. ¿Por qué? Porque no guardó la ley de Amén, Dios. así es. Por eso. Y esa maldición nos persigue. Y nosotros tenemos que estar rompiendo cadenas, desautorizando. ¿Cuánta gente, cristianos aún, se han matado? ¿Usted cree que no es normal? Pastores se han colgado. ¿Usted cree que no es normal? No. Es que vea, le digo algo. Llegar a ser un pastor de Dios es una cosa bastante difícil. Cualquiera es pastor de una iglesia, cualquiera le pagan un sueldo, cualquiera firma un contrato, pero ser un pastor de Dios, ahí sí que nos cuesta sufrir y luchar para llegar allá.
Eso cuesta mucho. Y cada rato que un pastor se colgó, no vamos a censurar ni a hablar mal de nadie, pero cualquiera que se quite la vida es porque estaba muy confundido. Amén, así es. Y el que esté conectado con la gloria de Dios, ay, no va a permitir al Señor que se confunda de esa manera. Mire, cualquiera que sea su situación, la mía, metámonos con el Señor. Amén. Cuando aquí pasó esa prueba, aquí al frente de nosotros, que me echaron la culpa a mí y que contra mí se vino medio mundo, y eso hablaban pestes por toda parte, yo apliqué las rodillas, y cuando estaba de rodillas Dios me habló. Me habló a los 3 días, no me habló ahí mismo, me habló a los 3 días. Eso pasó un lunes en la mañana, me habló un miércoles. Me dijo, la victoria ya está. Yo peleo por ti. Esté tranquilo, no se confunda. Y en ese momento yo recibí paz. Al otro día en la noche estaba aquí con Juanita, que tenía como 2 años y medio. Me dijo Juanita, papi, los ángeles, ¿por qué tienen espadas? Ella lo vio y me dijo, y hay unos ángeles blancos y otros negros. Y, mami, esos son los demonios. Y los que tienen espadas son los blancos, los de nosotros. Entonces que no se preocupe, que ellos lo están cuidando a usted, porque los ángeles que tenían las espadas estaban junto a usted. Juanita me salió con ese cuento. Esa niña nunca yo le había dicho eso. Amén, gloria a Dios. Pero Dios habla por medio del que Él quiere. Amén. Más paz que yo recibí, más tranquilidad. Y cuando vine aquí, que había un montón de gente de ustedes aquí orando, más tranquilidad que yo recibí. Gloria a Dios. Amén. Pero hermano, era una época en la que a uno le decían, huya, váyase corriendo. ¿Pero por qué? Pero el diablo ataca. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, firmes sin desmayar. Yo no sé usted por qué problema esté pasando, pero tiene que aplicar las rodillas. Tiene que levantarse a las 2 de la mañana o a las 3, hasta las 5 de la mañana o hasta las 6. Tiene que hacer eso. Tiene que conseguirse una relación con Dios. Tiene que venirse para acá los domingos conmigo a ayunar todo el día. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que leerse la Biblia toda. ¿Ya la leyó toda? Ojo, léase todo esto. Todo. Que eso es muy largo. Por eso le estoy diciendo que servir a Dios no está fácil. A su nombre. Ya voy a terminar. Vamos a leer el versículo 12. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros, contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Escuche lo que le voy a decir. A Jerusalén la han destruido las veces que usted quiera. ¿Sabe quién nos ha destruido? El diablo. El diablo ha mandado a sus servidores para que destruyan a Jerusalén. ¿Y sabe por qué Dios lo ha permitido? Porque Jerusalén, esa gente, cada que Dios los bendecía, se descarriaban. Y cada que entraban en la prueba se ponían a chillar. Y Dios los sostenía y los bendecía. ¿Quién vive? Listo. Cuando Nabucodonosor fue allá y los colonizó y se los llevó extranjeros y los esclavizó, era porque se habían descarriado. Por eso usted y yo luchemos por vivir de rodillas. Tenga usted bienes o no tenga bienes, viva de rodillas, humíllese a sí mismo. Amén. Humíllate. Yo tengo un carro, pero hay veces dejo eso por allá y me vengo a pie, porque yo no nací con carro ni puedo acostumbrarme a un carro. El día menos pensado, tal vez Dios me quite ese carro y me toca andar a pie. Yo no puedo mal acostumbrarme, y sudando y tomando agua por Jaloma, por ahí me vengo caminando, orándole a Dios en la mente. No nos podemos mal acostumbrar. Yo tengo una cama muy buena, un colchón que me regaló un amigo. Yo a veces dejo ese colchón ahí y me acuesto en ese suelo. Vengo y oro aquí hasta las 3 o 4 de la mañana, y a las 3 o 4 me acuesto ahí otra hora en nada baldosas. Yo no puedo mal acostumbrarme. Usted no se puede mal acostumbrar.
Nosotros hay veces podemos comer comida buena, pero cuando nos toque la mala, no se malacostumbre, cómasela tranquilo y contento. Aleluya. Amén. No se malacostumbre, usted viene a la iglesia porque no cae agua, pero cuando caiga también venga. No se malacostumbre, sea un guerrero de Dios. Amén. Cuando haga mucho calor, venga. Cuando tenga los zapatos rotos, venga con esos rotos. Cuando no tenga ropa buena, sino fea, venga con la ropa fea. Cuando a usted lo miren feo en la iglesia, siga viniendo. ¿Por qué se va a ir por eso? Porque lo miraron feo. Cuando a usted lo regañan o lo humillan, ¿por qué se va a ir si lo humillaron? Eso es lo que un día Dios a mí me habló, me reveló. Cuando en una iglesia me humillaron y me echó la pastora. Señor, me voy de aquí. Me dijo, se va a ir, usted es un cobarde. ¿Qué me humilló? Usted lo van a humillar donde vaya. Amén. Usted va a una empresa y lo humillan. Se va para el hueco y ataca mucho el dueño y lo humilla. Usted donde llegue lo humillan. Y eso es bueno que a uno lo humillan. David dijo, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Aleluya, así es. Cuando lo humillan, agache la cabeza. Amén. Si lo tratan mal, agache la cabeza. Gloria a Dios. Si lo ignoran, agache la cabeza. Si le tienen un poco, agache la cabeza. Pero hay veces a nosotros nos hacen cualquier bobadita y armamos un pleito. Que medio mundo se da cuenta que a mí me hicieron sentir mal y que a mí nadie me puede hacer sentir mal porque yo soy yo y me lastimaron mis sentimientos. Ojo con eso. Usted no es un cristiano de babas, usted es un cristiano de oro. Aleluya. Y el oro tiene que ser pasado por el fuego. Gloria a Dios. Amén. ¿A Pablo lo humillaron o no? Amén. ¿A Jesús? Amén. ¿A Daniel? Amén. ¿A Jeremías? Amén. Amén. Jeremías lo llamaban el profeta llorón. Aleluya. Porque dice Jeremías, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Amén. Gloria a Dios. Cuando le toque chillar, chille bastante, Amén. Amén. que más unción Dios le da. Aleluya. Cuando se ponga a quejarse. Amén. Jesús se quejaba. Jesús un día dijo, yo no tengo una piedra donde recostar mi cabeza, porque plata le entraba mucha, pero invertía eso en el mismo evangelio. Amén. Y él no estaba quejándose, ni chillando, ni lamentándose, ni diciendo que era el más de malas de todos. No, los hombres de Dios tenían un carácter, amén, que estaban enfocados en la gloria de Dios. Amén. Y eso hace tanto daño en las iglesias, la inmadurez. Ay, ay, ay. Que por todo me voy de la iglesia, por todo me cambio de iglesia, por todo no vuelvo a la iglesia, por todo me aburro en la iglesia, por todo, ay, me echó a mí un vainazo el pastor, me echó un vainazo la pastora, el que cantó también me echó un vainazo. ¿Cierto? Eso es delicado. Amén. Amén. Me echó un vainazo porque digo que yo no levantaba las manos. No, en el evangelio uno no echa vainazos. La palabra habla. Amén. La palabra nos habla. Hay veces yo me sentaba ahí, otro aquí predicando, y eso me va cayendo a mí, me va cayendo y Dios me va hablando por medio de la palabra. Amén. Y quiero decirle algo. ¿Sabe por qué Dios nos habla? Porque no entrará al cielo ninguna cosa inmunda. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dígame usted, ¿no entrará qué? Una cosa inmunda. Ninguna cosa inmunda. A su nombre. Gloria. No voy a avanzar más en Daniel. Eso lo seguimos otro día. Pero ese está muy bueno el tema, ¿cierto? Está maravilloso este tema. Leas este capítulo 9 para que usted analice la actitud de un hombre de Dios, Daniel. O sea, cómo él oró, cómo se presentó ante Dios, cómo él ejecutó una situación que tenía que desarrollar y llevar a cabo. La clave, Daniel 9. O sea, ¿qué nos está enseñando Dios aquí? Que la actitud que Daniel tuvo es la que nosotros debemos de tener. Amén. La misma. Amén, pueblo. Amén. Yo estoy bendecido. ¿Usted cómo está? Bendecido. Y estoy firme en la fe. Aleluya. Y me han menospreciado, pero estoy firme en la fe. Gloria a Dios. Y me han tratado mal, pero estoy firme en la fe. Amén. Amén. Y han hablado mal de mí, pero estoy firme en la fe. Amén. Y me han malinterpretado, pero estoy firme en la fe. Amén. Y me ha costado a pie, pero firme en la fe. Y sufrir, quiero decir algo. Un día me fui a una obra misionera con un pastor. Eso fue en una montaña. Ahí me gusta mucho ser misionero.
íbamos a hacer una iglesia en ese lugar. Eso fue por allá en el 98. Íbamos a hacer una iglesia. Resulta que llegamos a un lugar muy lindo, un patio que habían hecho con una retro. Y dijimos, este patio está perfecto para la iglesia. Y nos fuimos y cortamos como 300 o 500 tablas y un montón de palos. A mí me echaba sangre este hombre de cargar palos y tablas, me echaba sangre. Y nos hicimos una iglesia allá. Resulta que la hicimos en un terreno de la guerrilla. Ay, ay, ay. Bueno, y en ese tiempo que hicimos esa iglesia, que se nos demoró un mes para hacerlo, trabajando todos los días, desde la mañana hasta por la noche. ¿Cómo le parece que se acabó la comida donde nos estaban recibiendo? ¿Y sabe algo? Que a mí no me gusta casi la yuca, porque yo comí muchas yucas. Entonces a mí no me gusta casi la yuca porque me dieron mucha yuca a mí cuando yo era pequeño. Entonces en esa casa se acabó la comida. ¿Y sabe qué quedó allá de comida? Yuca. Yuca. Y uno trabajando bien duro. El único cargador de palos era yo, porque el pastor lo estaba cortando. Y yo, como era el ayudante, yo era el cargador de tablas y palos por unas montañas. Y cuando íbamos a desayunar, en la primera mañana me daban sango de yuca. Iba a mediodía, me daban sopa de yuca. En la noche me daban yuca cocinada. ¿Y sabe cuánto me tocó comer yuca? 15 días. Aleluya. Solo yuca. Y la dormida, ¿sabe dónde era? Los hermanos tenían una casita que era de plástico. Porque usted quizás se queja por la casita que tiene, pero hay otros que la tienen de plástico. Y los hermanos que nos recibieron tenían una casita de plástico. Y resulta que la casita era muy chiquitica, parecía la vecina mía. Entonces los hermanos dormían aquí en una camita, el matrimoniecito. Y nosotros dormíamos debajo de la camita de ellos. Y ahí enseguida nosotros dormía un perro. Y ahí fuera de la casita dormía un marrano. Y de verdad es que tristeza sacar el perro para afuera, como la casa era de ellos. Y uno de mis misioneros no se puede quejar. Se me juntó ese trabajo tan duro. El baño era por ahí, es que en un río. Es que, hermano, una cosa es decir aquí que el Señor te dice que te vaya a las naciones, otra cosa es que usted se vaya. Y esa comida que nos daban, yuca. Y ese trabajo tan duro. Y esos zancudos picándonos día y noche. Ya salimos que parecíamos unos indios. Y cuando llegamos, el pastor me dijo: quiero volver a ser misionero. Quiere seguir siendo misionero. ¿Cierto? Porque uno muchas veces abre la boca: úsame, Señor, que yo voy a ir, que yo soy un guerrero, que me voy a meter. De allá se nos volaron varios, no aguantaron el voltaje. Mandaban, se demoraban un día o dos. A los 2 días no lo aguantaron. Cuando yo fui me aguanté un mes. ¿Quiero volver? Yo vuelvo. Porque uno la tiene clara. Amén. Entonces, hermanos, ¿sabe una cosa? Que ese perro venía maluco. Y los marranos, el papá de los marranos huele muy maluco, ¿cierto? Y cuando se llevan los marranos de la noche a Popozar atrás, y nosotros aquí, y decía: pastor, eso es salud. Y me decía: ahí va aprendiendo lo que es el misionero. Hermano, el evangelio, una cosa es como lo pintan por ahí, pero pagar un precio por un ministerio, por una obra, pagar un precio por tener una unción. Y va a decir una cosita: cuando allá hacíamos los cultos en esa montaña, que yo he sido misionero por pueblos y montañas, cuando hacíamos los cultos, la gente se demoraba 8 horas caminando para ir a un culto, 6 horas, porque venían de diferentes regiones. Y los predicadores éramos nosotros, campaña. Entonces teníamos que tirarnos después de venir horas en las rodillas. Padre, respáldanos. ¿Y con qué vamos a cantar la alabanza? Traigan la olla, traigan el tenedor, una tapa, y armen la banda ahí con lo que hay. Y la gente se gozaba y danzaba, veían milagros y sanidades. Aquí lo tenemos todo. Y la gente le decía que pereza venir a la iglesia. Ahí, ¿saben dónde hacíamos el culto? En un monte. Allá
no había que iglesia. Antes la íbamos a hacer. Era en un monte hacia el aire libre y cuando se largaba yo, el hermano se ponía al culto. Sí, Gloria a Dios. porque así es la gente de esos lugares. Aman el evangelio. Se venían cantando por esas quebradas, por esos montes, por esos pantaneros. Pero nosotros hay veces no somos sino mimados. Y dice, no vamos a vigilar ahorita hasta las 12. No, yo tengo que madrugar a las 7 de la mañana. Nosotros no somos sino mimados. Amén, amén. Y después queremos, hombre, ¿por qué en la iglesia no pasa nada? Porque nosotros no buscamos a Dios, entiéndalo, por eso, porque muchos de ustedes ya tienen la banda que esto se acabe para ir a comer y a dormir. Ay, ay, ay. Por eso no pasa. Porque dijeron, y celebrando que una sola golondrina no hace llover. A su nombre. Estoy diciendo que esto tenemos que meterle más decisión, que esto tenemos que meterle más berraquera en el vocabulario de nosotros. Hay que meterle más berraquera a esto. Aleluya. Hay que meterle más el pecho. Las rodillas tienen que ser dobladas más tiempo todavía. El ayuno hay que aumentarlo, mi hermano. Amén. Amén, amén. Deje de ser mimado, que los mimados no entrarán. Esto es para valientes. El reino de los cielos sufre violencia Gloria a Dios. y solamente los violentos lo arrebatan. Aleluya. Alaba lo que Gloria a vive. Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubren con la sangre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Póngase de pie de guerra, póngase de pie. Cierre los ojos y empiece a orar. Señor, gracias te doy porque me han sostenido. Padre, gracias por la gente de Facebook. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. A toda la bendición ya con los de Facebook. Amén.